Buen día a todos, somos el grupo número 2 del curso de Normas Internacionales de Auditoría 2 de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. El grupo está integrado por su servidora Dina Sicay, Oscar Santos, Mirna Sánchez y Jocelyn Ortiz. A continuación abordaremos la NIA 620, que respecta a la utilización del trabajo de un experto del auditor. El alcance de esta norma nos indica que trata de la responsabilidad que tiene el auditor respecto del trabajo de una persona u organización en un campo especializado distinto al de la contabilidad o auditoría. Cuando dicho trabajo se utiliza, es para facilitar al auditor la obtención de evidencia que sea suficiente y adecuada. Ahora bien, cuando no aplica, la norma nos indica que no aplica a los miembros u organizaciones especializadas en un área específica de la contabilidad o auditoría, el cual nos habla en la NIA 220. En el apartado A10 nos indica que si ha sido contratado por la firma o trabaja para ellos, ya sea un especialista en auditoría, o un especialista en el costo de producción, impuestos, de auditoría, de inversiones. También nos habla que no aplica para las personas u organizaciones especializadas en un campo distinto a la contabilidad y auditoría. Por ejemplo, esto nos habla sobre en la NIA 530 en el apartado A34, donde podríamos ver, digamos, algún ejemplo de qué trata esta norma. Es sobre los actuarios especializados en aplicaciones tecnológicas o áreas legales. La responsabilidad del auditor respecto de la opinión de auditoría. El auditor es el único responsable de la opinión de auditoría expresada y la utilización por el auditor de trabajo de un experto del auditor no reduce dicha responsabilidad. No obstante, si el auditor que utiliza el trabajo de un experto del auditor, habiéndose atenido a lo dispuesto a esta norma, concluye que el trabajo de dicho experto es adecuado para los fines del auditor, puede aceptar los hallazgos o las conclusiones del experto en su campo de especialización como evidencia de auditoría. El objetivo de esta norma es determinar si se utiliza el trabajo del experto del auditor. En caso que si se utiliza el trabajo del experto del auditor, se determinará si dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor. La norma nos habla sobre tres definiciones. El primero, experto del auditor, que se refiere a una persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría. Su trabajo es utilizado por el auditor para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el cual esto puede ser interno y externo. Interno puede ser un socio o empleado temporal o permanente de la firma de auditoría o de una firma de la red. Externo se refiere a un profesional o entidad independiente contratado específicamente para apoyar la auditoría. También tenemos la otra definición, que es la especialización, el cual se refiere a las cualificaciones, conocimientos y experiencia que se posee en un campo específico. Este concepto es esencial para validar la calidad del trabajo tanto del experto como del auditor, garantizando la pertinencia de la evidencia proporcionada. Ahora, el experto de la dirección se refiere a una persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo es utilizado por la entidad el cual puede ser la empresa o la institución para preparar los estados financieros. Continuando con la exposición, hablaremos sobre los requerimientos, el cual nos dice si para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada fuera necesaria una especialización en un campo distinto de la contabilidad y a la auditoría, pues el auditor determinará si debe utilizar el trabajo de un experto del auditor, el cual también nos dice que para determinar la naturaleza, la oportunidad y la extensión de dichos procedimientos
El auditor tendrá en cuenta la naturaleza de la cuestión con la que se está relacionando el trabajo de dicho experto, los riesgos de incorrección material en la cuestión, la significatividad del trabajo de dicho experto, el conocimiento y la experiencia del auditor en relación con el trabajo realizado con anterioridad por dicho experto, si dicho experto también está sujeto a las políticas y procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría. Asimismo, el auditor evaluará si el experto tiene la competencia, la capacidad y la objetividad necesaria para los fines de la auditoría. El auditor obtendrá conocimiento suficiente del campo de la especialización del experto del auditor que le permite determinar la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo del experto para fines del auditor. También evaluar la adecuación de dicho trabajo para fines del auditor. El auditor acordará con el experto del auditor por escrito cuando resulte adecuado la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo, las funciones y las responsabilidades, la naturaleza, oportunidad y la extensión de las comunicaciones entre el auditor y el experto, la necesidad que el experto de auditoría cumpla con los requerimientos de confidencialidad. Asimismo, también el auditor va a evaluar la adecuación del trabajo del experto del auditor para los fines del auditor, incluido la relevancia, la razonabilidad de los hallazgos o conclusiones del experto, si el trabajo del experto implica la utilización de supuestos y métodos significativos, la relevancia y razonabilidad de dichos supuestos y métodos, si el trabajo del experto implica la utilización de datos fuentes significativos para ese trabajo. Y asimismo, si el auditor determina que el trabajo de experto no es adecuado, pues acordará con el experto la naturaleza y la extensión del trabajo adicional que se deberá realizar. Aplica también procedimientos de auditoría adicionales y adecuados a las circunstancias. Ya en referencia con el informe, pues en un informe de auditoría que contenga una opinión no modificada, el auditor no hará referencia al trabajo del experto del auditor, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo requieran. Si en este caso lo requieren, pues dicha referencia se hará y se indicará en el informe de auditoría que la mención se hará realizada, no reduce su responsabilidad con la relación de su opinión. Buen día tenga cada uno de ustedes. Continuando con la exposición de la NIA 700, formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Esta NIA tiene como alcance la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros y también sobre la estructura y contenido del informe de la auditoría emitido como resultado de la auditoría de los estados financieros. Como objetivo, esta NIA tiene la formación de una opinión sobre los estados financieros basándose sobre una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditorías obtenidas y también la expresión de dichas opiniones con claridad mediante un informe escrito. Para efectos de esta NIA utilizaremos lo que es estados financieros con fines generales, cuáles son informes que reflejan la situación económica financiera de una entidad en un periodo específico. Esto quiere decir que están preparados de conformidad con un marco de información con fines generales. Marco de información con fines generales. Este es un marco de información financiera que está diseñado para satisfacer las necesidades de la información financiera con un amplio aspecto de usuarios. Para este marco proporciona la base para elaborar los informes financieros que sean relevantes. La opinión no modificada o favorable es la opinión que expresa el auditor cuando concluye la auditoría de los estados financieros. Uno de ellos es la formación de la opinión sobre los estados financieros. El auditor formará
una opinión sobre los estados financieros que hayan sido preparados en todos los aspectos materiales. También considerará consideraciones tanto en el ámbito cualitativo, también que estos estén de conformidad con el marco de información financiera aplicable, y también aplicará las conclusiones en base de conformidad en base a las NIAs 330 y 450. Segundo requerimiento, forma de la opinión. En esta ocasión tenemos dos opiniones. Sería la opinión no modificada, en el cual el auditor expresará una opinión favorable cuando concluya que los estados financieros hayan sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. La segunda opinión sería la modificada, en el cual el auditor expresará su opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705 cuando concluya que sobre la base de la evidencia que fue obtenida, los estados financieros en conjuntos no están libres de incorrección material. También que no puede obtener evidencia suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en conjuntos están libres de incorrección material de auditoría, en el cual nos indica que cómo es la estructura del informe. En este caso lleva el título, que debe indicarse con claridad de qué se trata el informe del auditor independiente, el destinatario, a quién va dirigido, a quién corresponden las funciones del encargo, la opinión del auditor, opinión modificada o no modificada, los fundamentos de la opinión, el cual incluirá la sección de fundamentos de la auditoría, y también otras informaciones que se deben de integrar como información reglamentaria, legal. En eso sería lo que es el informe de auditoría. Siguiendo con el tema de la NIA 700, hablaremos de la guía explicativa. Acá prácticamente hay algunos aspectos cualitativos y las prácticas contables que pues se pueden realizar dentro de la auditoría, pues ya que pues el auditor debe de llevar los estados financieros y presentarlos fielmente en base a toda la información que la entidad le proporcionó en el transcurso de la auditoría. Pues algunas políticas contables relevadas durante el proceso de la auditoría es que pues el auditor debe de cerciorarse, ¿verdad?, que todas estas políticas sean verídicas y que estén de acorde a pues algún manual que tenga la entidad, algún control interno, etcétera. Pueden haber un sinfín de ejemplos. Pues la información presentada de los estados financieros pues deben ser relevantes, ¿verdad?, ya que pues deben ser fáciles de entender. Recordemos de que nosotros como auditores podemos entender los estados financieros, pero hay terceras personas que no son auditores, la información a veces se les puede ser un poco no muy entendible, pues hay que presentarlos de una forma clara y pues concisa. Pues la relevación de algunas transacciones durante el proceso de la auditoría pues puede permitir aquí que a los usuarios verificar el impacto que puedan tener estas, ¿verdad?, en el proceso de la auditoría, ya que pues se evalúan los estados financieros y a juicio profesional del auditor, o sea nosotros, ya sea se puede evaluar si la información es verídica, como lo decía hace rato, y pues si la información es fielmente. Pues en la descripción del marco de información financiera, acá pues los estados financieros pues deben de ser claros, ¿verdad?, en cuanto a la información financiera y en los términos y condiciones que pues tenga la entidad, y pues no tratar de confundir al lector o al usuario. Y en los tipos de opinión, acá es muy poco común que pues el auditor considere que los estados financieros tenga un error, ¿verdad?, ya que pues como le decía hace rato, el auditor se guía en base a lo que pide y en base a lo que la empresa presente. Y pues en los informes de auditoría, pues acá el auditor debe ser muy claro y conciso en presentar los estados financieros y pues en base al marco de información financiera aplicable.